Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección Estatal de Formación Continua, la Dirección de Educación Extraescolar, el Departamento de Educación No Formal, a través de la Subjefatura de Comunicación Educativa y sus centros regionales en el interior del Estado, les damos la más cordial bienvenida a esta séptima edición del ciclo de webinars Tejiendo redes virtuales de aprendizaje. Queda con ustedes la licenciada en Pedagogía, Laura Serrano Díaz, quien coordinará este evento. Buenas tardes. Nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas a este primer ciclo de webinars Tejiendo redes virtuales de aprendizaje, donde estamos por llevar a cabo la séptima conferencia de este mismo ciclo. Me voy a permitir agradecer la presencia de la doctora Natalia Bustos Carrillo, directora estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros, quien nos dará un mensaje. Adelante, maestra. Muchas Perdón, gracias. doctora. Gracias. Es un placer. Pues yo quisiera comenzar con una frase de John Dewey que dice: aprender no es prepararse para la vida, aprender es la vida misma. En estos momentos, los medios tecnológicos han posibilitado la creación de ambientes educativos. Por supuesto, colocan al estudiante cara a cara con el conocimiento y con los sujetos con los que ha de relacionarse, aunque no compartan el espacio físico. Entonces, pues la educación apoyada de la tecnología transita de manera natural por todos estos espacios y, por supuesto, contribuye al fortalecimiento del aprendizaje autogestivo, que es justamente el tema del que se estará hablando el día de hoy. Pues yo encuentro algunos beneficios de poder aprender de esta forma, como justamente el tomar estas destrezas en la comunicación, el poder leer, escribir, hablar de forma muy reflexiva, la capacidad para aprender de manera independiente y tener espacios de comunicación, de autorresponsabilidad. Y además, la parte ética, que me parece muy importante cuando uno está estudiando y aprendiendo, buscando información en las redes, siempre nombrar a la persona que tuvo a bien el seleccionar, investigar esta información. Así que además de poder encontrar destrezas en el razonamiento, me parece que esta es una charla que nos ayuda, porque como docentes tenemos que ser los primeros en poder trabajar el autoaprendizaje para poderlo repetir con nuestros alumnos. Y pues agradezco muchísimo al maestro Gama, quien ya le he comentado, compañero, amigo de este espacio de la Secretaría, y por supuesto a cada uno de ustedes, de los chicos de su equipo de trabajo. Y además, pues hoy con una invitada que está desde UNAM, Campus México, la doctora Ana Luz Flores Pacheco, quien también nos va a compartir todo este proceso del autoaprendizaje. Pues me da mucho gusto que podamos continuar, vernos bien, con salud y sobre todo con mucha energía para poder realizar estas actividades. Gracias, maestras, maestros, padres de familia, quienes están haciendo posible el proceso educativo con el aprendizaje también de la vida misma, el día al día. Así que muchísimas gracias, bienvenidos, pues adelante con este proceso. Muchas gracias, doctora. Sus palabras son un aliciente para empezar estos trabajos y sobre todo reconociendo la importancia que tiene en el proceso formativo de cada uno de los docentes que hoy nos acompañan. Pues ahora me permito presentar al licenciado en Educación Media, Raúl Gama Reynoso, director de Educación Extraescolar, quien nos dirá unas palabras. Muchas gracias, buenas tardes. Primeramente quiero saludar y agradecer a mi compañera y amiga, la doctora Nati, directora de Formación Continua. Así, a lo cortito, porque está muy grande el nombre de la dirección, ¿verdad?, de Formación Continua, por el apoyo que siempre nos ha brindado y porque siempre está con nosotros en los talleres, en las conferencias, en los webinars, donde estemos, ahí está ella. Muy agradecido, no sé qué vitaminas tome para que me la recete, porque la veo en las mañanas, a mediodía, en la tarde, en la noche. Nati, bueno, pues tienes mucha energía, muchas felicidades y muy agradecido. La Dirección de Educación Extraescolar te agradece todo el apoyo que nos has brindado, como siempre. Enhorabuena y bienvenida, Nati. Saludo y agradezco también y reconozco a los compañeros de comunicación educativa, a Sergio, su jefe de comunicación educativa,
a los centros regionales de comunicación educativa en el estado también por esa disposición, por ese trabajo de fortalecer la enseñanza-aprendizaje en estos tiempos de pandemia. Algo que, como decía Sergio, lo veíamos un poco difícil, complicado, pero bueno, siempre las cosas hay que intentarlas. Después del intento vemos si en verdad son difíciles o no, ¿verdad? Pero el intento siempre debe estar por delante. Le doy la bienvenida y agradezco el apoyo de la doctora Ana Luz Flores Pacheco por ese compromiso que tiene de fomentar un tema muy, muy importante. El nombre lo lleva, fomentar la autonomía en el aprendizaje de mis alumnos en esta época de pandemia. Creo que este tema me parece muy, muy relevante porque sí hay que ser autónomos para fortalecer ese aprendizaje que necesitan las y los alumnos. Inclusive, ¿por qué no decirlo hasta los maestros? Con ello creo que se trata de dar herramientas que proporcionen las reflexiones y condiciones que fortalezcan la enseñanza-aprendizaje de manera autónoma en todas y todos aquellos que quieran seguir adelante en el proceso educativo. Por ello, en nombre del secretario de Educación en el Estado, licenciado Héctor Ayala Morales, y el subsecretario doctor Jorge Cuellar Montoya, les doy a todas y a todos una cordial bienvenida, deseándoles éxito y una felicitación a todas las maestras y maestros que están tomando estos webinars muy importantes. Con ello demuestran que son gente comprometida, son gente que sabe que es importante fortalecer la educación en nuestro país en esta época crítica. Y por ello, pues les deseo éxito a todas y a todos los maestros por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, enhorabuena y bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado Raúl Gama. Y efectivamente nos acompañan docentes de todo el interior del estado, de las diferentes regiones, que han sido convocadas por los diferentes centros regionales que tiene comunicación educativa en el interior del estado. Bueno, y continuando con los trabajos, el día de hoy les solicitamos tener a la mano una hoja y un lápiz o pluma, ya que será requerida durante la conferencia. Y como siempre, les recordamos a todos los asistentes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. También les pedimos que para registrar su asistencia estén pendientes del link que durante la conferencia se va a mostrar para que en él anoten su nombre, apellidos y región de procedencia para el pase de lista. Ahora podemos dar inicio con la conferencia denominada ¿Cómo fomentar la autonomía en el aprendizaje de mis alumnos?, a cargo de la doctora Ana Luz Flores Pacheco de la UNAM, de quien me voy a permitir leer los aspectos más destacados de su formación y desarrollo profesional. La doctora Ana Luz Flores Pacheco estudió la licenciatura en Pedagogía, la maestría en Tecnología Educativa y doctorado en Educación en universidades como la UNAM y la UAM. La doctora Ana Luz tiene la especialidad en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia del reencuentro por el Instituto de Terapia del Reencuentro de Valencia, España, donde actualmente cursa el expertise en salud comunitaria. Cuenta con un doctorado en antropología de la salud por el Centro de Estudios Transmodernos. Es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria, adscrita a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde ha trabajado por más de 20 años en proyectos relacionados con la neurociencia y la innovación en aprendizaje de los alumnos y la formación de docentes. Ella imparte diversos talleres, entre los que destaca Estudiante Exitoso y Manejo de las Emociones en el Aula. También da conferencias a padres y profesores. Cuenta con diversas publicaciones relacionadas a estudios sobre escuelas en América Latina, México y diversos manuales para talleres. Participa activamente en el Consejo de Transformación Educativa, donde ha organizado mesas internacionales con diferentes temas
relacionados con el aprendizaje y la orientación. Doctora Ana Luz, muchas gracias por estar hoy con nosotros. En otras ocasiones nos ha apoyado en los diversos coloquios que Comunicación Educativa ha llevado a cabo, por lo que sentimos que su apoyo siempre ha sido invaluable para nuestro trabajo. Y pues sin más, tiene usted la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Natalia Carrillo, directora de Educación Continua. Muchas gracias, licenciado Raúl Gama, director de Educación Extraescolar. Licenciado Sergio, subjefe de Comunicación Educativa. Licenciada Laura Serrano Díaz, técnica de ahí de Comunicación Educativa. A todo el equipo, al ingeniero que está cubriendo este evento, a todos los presentes, a todos los que están escuchando, bienvenidos. Pues comenzamos. Voy a empezar a compartir pantalla, pero antes de eso les quiero contar un poquito cuál va a ser la dinámica de esta conferencia interactiva. Normalmente el aprendizaje autónomo, su nombre lo dice, es autónomo. Entonces lo que queremos es empezar a que el alumno se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, pues por supuesto le tendríamos que ir dando algunos tips, pero para hacer esto, lo que hacemos normalmente es solamente pensar en un estilo de aprendizaje, en el famoso VAC, visual, visual, auditivo, kinestésico y táctil. Pero en esta ocasión vamos a rescatar algunos, porque son más de 20 modelos de estilos de aprendizaje. Vamos a rescatar algunos que nos van a llevar a diversificar las labores, tanto de las que hace el alumno como las que hace el profesor. ¿Para qué les pedimos un lápiz? Porque van ustedes a evaluar su propio estilo de aprendizaje según uno de estos modelos que no son tan famosos como el modelo VAC. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a volver a empezar porque... Ajá, ahí está ya. Es que en el otro se alcanzan a ver las diapositivas que todavía no salen. Bueno, el título de la conferencia se llama ¿Cómo fomentar la autoestima en el aprendizaje de mis alumnos? La primera actividad que les voy a pedir que hagan es responder a la pregunta que aparece aquí. ¿De qué color es la primera letra de su nombre? Y posteriormente la segunda actividad es piense en un objeto o actividad relacionado o relacionada con ese color. Voy a contar hasta 10. Con base en la relación entre lo que se le pidió y lo que hizo, evalúe qué tan bueno es usted para seguir instrucciones. Por ejemplo, si usted se llama Laura, el color que aparece ahí es azul con rosa. El objeto puede ser el cielo. La actividad podría ser entrar en el mar, en el agua. Entonces, ese es un ejemplo para que usted pueda evaluar la actividad. El seguimiento de instrucciones es una de las actividades que en nuestro país más problemas dan a los alumnos. Muchas veces los alumnos se preguntan entre ellos y no se atreven a preguntarle al profesor, ¿qué dijo? ¿Qué quiere que hagamos? Esto es falta de seguimiento de instrucciones. Entonces, muchos alumnos, antes de tener un aprendizaje autónomo, requieren aprender a seguir instrucciones. O sea, sí voy a hacer las mías, pero primero tengo que tener claro cuál es la actividad en general. ¿Qué es autonomía? Autonomía, pregunta el primer sujeto qué es, el segundo dice, ¿será cuando hago algo por mí mismo? Y no necesariamente será cuando hagamos algo por nosotros mismos, sino si hacemos esto en relación al proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo un tema
yo soy autónomo, me pregunto, ¿cuál es el concepto eje de este tema? ¿Qué otros autores se relacionan con este tema? Y entonces los consulto si soy autónomo. Si solamente recibo la información que viene del profesor, entonces no soy autónoma, porque muchos creen que autónomo es que el profesor se lave las manos y que entonces el alumno aprenda solo. Va a aprender de manera mejor si lo hace de esta manera solo, pero no es completamente solo. El papel de los docentes es fundamental, como iremos viendo a continuación. Bueno, este es un esquema con el que vamos a cerrar. Sin embargo, se los presento para que más o menos vayamos viendo cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para un aprendizaje autónomo. Que sepamos aprender a aprender. Por lo general, cuando tratamos de aprender a aprender, nos falta a veces saber que el primer proceso de entrar una nueva información es primero estar motivado, después tener conocimientos relacionados y este nuevo conocimiento va a mover el conocimiento que ya tengo. En algunas ocasiones hay quien dice, ya no me digas porque ya me hiciste bolas o ya me confundiste. Y lo que pasa es que está habiendo una acomodación de la información nueva con la que ya estaba o la que ya tenía el sujeto. Se requieren habilidades cognitivas, por supuesto, se requieren habilidades cognitivas superiores, no solo atención, memoria, concentración, habilidades metacognitivas, saber qué estamos haciendo, habilidades sociales y emocionales, o sea, estamos relacionándonos con otras personas, a lo mejor la información me causa ansiedad, a lo mejor me causa mucha emoción, a lo mejor me causa mucha felicidad, y tengo que ir gestionando si mis habilidades, si mis habilidades emocionales no son tan adecuadas como para poder gestionar algún tipo de enojo o algún tipo de problema para relacionarme con mis compañeros. Aprendizaje autodirigido, que yo sepa tener una autonomía cuando yo puedo generar mi propio horario, cuando yo sé que tengo dudas y sé que puedo regresar a los temas a buscar, o cuando tengo que pedir ayuda externa. Y para esto, por supuesto, hábitos. Los hábitos son fundamentales, horarios, hacer apuntes, hacer esquemas. Les decía desde el inicio que hay diferentes actividades que hacen tanto alumnos como docentes. Según este autor, Lázaro, del Centro de Autoaprendizaje en Alemania, los alumnos planean, o sea, tienen que tener una idea. No es que nada más lleguen como llega el alumno, en el aprendizaje tradicional, sino que el estudiante que quiere ser autónomo, tiene que tener una planeación, tiene que buscar asesoría, tiene que ir administrando un poco lo que estuvimos viendo, su aprendizaje. Tiene que motivarse. Es muy difícil aprender cuando nos motivamos porque en el cerebro, en el mismo lugar donde se genera la motivación, que es el hipocampo, en ese mismo lugar se hacen algunas conexiones de la concentración, de la memoria, de la atención. Y tiene que ir supervisando su aprendizaje. Para esto es muy bueno que los profesores les den una especie de lista de cotejo o organizadores previos, o sea, materiales en los que ellos puedan ir palomeando cosas que ya lograron. El profesor para eso entonces va a ir evaluando el avance de los alumnos, va a desarrollar materiales y los materiales no son para que el alumno solamente los asimile, sino para que los vaya analizando, para que vaya cotejando de apoyo a otros procesos. Organiza, administra, asesora y sobre todo la parte fundamental de un profesor que genera aprendizaje autónomo es que va promoviendo estrategias para cada uno de los estilos de aprendizaje que iremos viendo
a continuación. Aquí algunos de los autores que son base teórica para el aprendizaje autónomo. Se basa en la psicología cognitiva, está el típico Piaget con su teoría de los esquemas cognitivos, estas etapas que tenemos para aprender, y hay otras personas más actuales. Vygotsky, a pesar de no ser actual, a pesar de ser más o menos contemporáneo con Piaget, como era de la Unión Soviética, lo venimos a conocer en otros lados del mundo más o menos 20 años después. Entonces, la teoría sociocultural con sus zonas de desarrollo próximo, con esta posibilidad de aprender no solo del maestro, sino del compañero, del que más me explique en la zona de desarrollo próximo en la que estoy. O sea, el que se parezca más la idea que yo ya tengo, el conocimiento previo, con lo nuevo. En eso son muy importantes los trabajos en equipo. Perdón. Entonces va a ser muy importante en la teoría de Vygotsky en el trabajo colegiado, el trabajo en equipo. Vallon, con su visión socioafectiva, Auswell con su aprendizaje significativo, son parte de los principales autores, no son los únicos, que trabajan el aprendizaje autónomo. ¿Qué no podemos resumir hasta ahorita del aprendizaje autónomo? Que el alumno tiene que aprender a aprender, que tiene entonces que regular sus tiempos, que tiene que organizar su espacio, que tiene que conocer que cada conocimiento nuevo se asimila y acomoda, o sea, ahí está Piaget, con los conocimientos previos, que aprende y que para eso requiere habilidades cognitivas y sociales, que ya vimos un poco, que requiere motivarse para buscar información extra que no se está dando en el contexto educativo, pero que él requiere. Y en este momento histórico en el que las tecnologías están cada vez más cerca, buscar información extra es cada vez más fácil y el alumno puede lograr un aprendizaje mucho más rico que el que se ofrece en el aula, que requiere además discernir si las fuentes en las que está buscando información son de calidad. Hay muchas páginas que no tienen bibliografía, que muestran información incompleta y hay que ir sabiendo que esto no es útil. Una regla que se tiene en investigación es la de triangular. O sea, si la información aparece por lo menos en 3 fuentes, tiene mayor probabilidad de ser verdadera. Mayor probabilidad porque hay veces que algunas fuentes copian a otras y entonces si podríamos tomar 3 del mismo estilo. Y finalmente, una parte muy importante para los alumnos jóvenes, pero en realidad para cualquier edad, saberse cuidar del phishing en las redes, no caer ante cualquier problema ahí. César Cole, y basándose mucho en Vygotsky, maneja la importancia para el aprendizaje del triángulo interactivo. ¿Qué es el triángulo interactivo? Es un espacio virtual o un espacio, más que virtual, es un espacio simbólico donde se da el aprendizaje. En una de las esquinas se encuentra el profesor, pero el profesor es el representante de todos los saberes del sistema educativo. En otra de las esquinas se encuentra el alumno, que es el representante de todos los que desean aprender, y en otro el conocimiento, que va a ser esa materia, pero que es el representante de todo lo que se ha acumulado en nuestra sociedad a lo largo de muchísimos siglos. Entonces, los triángulos se superponen una serie de triángulos, pero en el que vamos a ver en el aula, tenemos un profesor que transfiere responsabilidad al alumno. Antes, el profesor tenía toda la responsabilidad, pero en esta ocasión, si estamos buscando el aprendizaje autónomo, tenemos que ser co-constructores del aprendizaje con el alumno. Y no el alumno va a recibir y solamente asimilar y repetir el conocimiento como se hacía en las épocas decimonónicas o a principios del siglo XX, sino que
va a construir y descubrir. Hay algunos autores que van a hablar del descubrimiento y otros van a hablar de la construcción, pero finalmente son los dos caminos de preferencia para lograr un conocimiento más permanente, más significativo y que realmente sea en beneficio no solamente de que el alumno adquiera los contenidos, sino del desarrollo de su propio cerebro. El cerebro se va a desarrollar entre más retos y más conocimiento tenga. Les comentaba al inicio que tenemos varios modelos de estilos de aprendizaje. Tenemos aproximadamente 20 modelos de estilos de aprendizaje y solamente se ha hecho famoso el modelo BAC, el modelo que habla de que tenemos una forma de tomar la información por la vía visual, recibir la información por la vía auditiva, recibir la información por la vía kinestésica o táctil. Entonces, estamos hablando solamente de recibir. Y en los estilos de aprendizaje no solamente se dedican a recibir, como vamos a ver más adelante con el modelo de Feldel y Silverman. El modelo de aprendizaje se trabaja recibir información, organizar información, procesar información, trabajar información y entregar un producto. O sea, son una serie de pasos y cuando nos quedamos con el modelo BAC, que es muy bueno y que es muy importante, nos quedamos solo en la parte de recibir información. Entonces, uno de los estilos es de qué forma yo le voy a dar a mi alumno la información. Si la voy a dar visual, la voy a dar de manera kinestésica, auditiva, o la voy a dar de forma táctil. La mayoría de los docentes damos la información de manera auditiva y olvidamos que auditivos hay aproximadamente un 10% de la población. Entonces estamos olvidando aproximadamente al 90% de nuestros alumnos. Por ejemplo, cuando usamos PowerPoint, pero solamente no usamos esquemas, sino solamente escribimos líneas de texto, estamos también olvidando al 90% de nuestros alumnos. Entonces, ¿qué nos va a decir uno de estos modelos, que es el modelo de los hemisferios cerebrales de Roger Sperry? Todos sabemos que cada uno de los hemisferios cerebrales realiza diferentes funciones. Antes se creía que solamente hacíamos cosas con uno. Vamos vinculando los dos, pero el que tengamos preferencia de uno nos da ciertas características para organizar y procesar información. Entonces, según este autor, los que tengan en el hemisferio izquierdo son más, preferencia del hemisferio izquierdo, son más sistemáticos, lógicos, objetivos, observan más las diferencias en lo que observan, o sea, se fijan los detalles, por lo tanto son analíticos, son verbales y son más controlados en sus procesos. Los que tienen predominancia del hemisferio derecho son más impulsivos, más intuitivos, subjetivos, observan las semejanzas, son más sintéticos, imaginativos y emocionales. No quiere decir que no combinen los dos, pero tienen esta predominancia. Entonces, este autor que ganó el premio Nobel en 1981, él trabajó mucho la importancia de la conexión. Las mujeres tenemos la conexión, lo que tenemos al centro, lo que le llaman el cuerpo calloso, lo tenemos un poco más grueso que los hombres. Esto nos da ventajas y desventajas. Las ventajas son que podemos estar escribiendo y hablando por teléfono, o sea, haciendo dos actividades al mismo tiempo. Pero la desventaja es que tenemos menos ubicación espacio-temporal que los hombres. Eso no quiere decir que no la podamos desarrollar. La neurociencia nos va a decir que todo
es modificable aún en edades posteriores a los 27 años, porque tenemos que saber que tenemos un cerebro que se desarrolla, crece muy rápido hasta los 7 años, ahí hay un cambio, hay una pérdida de neuronas, luego da otro crecimiento hasta los 13, donde entra la etapa de las cuestiones concretas, y a los 27 tiene un alto en su capacidad. Lo que se recomienda es que los profesores pongan retos a los alumnos para que los alumnos puedan desarrollar al máximo su cerebro. No quiere decir que a los 28, 29 y 30 que tenemos todos nosotros no tengamos este crecimiento de neuronas y no sigamos mejorando nuestro cerebro. Pero ya no lo hacemos a la gran velocidad, con esta gran plasticidad cerebral que lo hacen los jóvenes. Entonces, en el siguiente voy a ponerles el ejercicio del que habíamos estado hablando. Quiero que ustedes elijan una de las columnas donde tengan más características representativas. 2, vea qué letra lo representa y escríbalo en el chat. Haga un bosquejo de una estrategia didáctica para su estilo de aprendizaje. Esto lo va a hacer con calma, después en su casa, porque con contenido, estrategia, material, idea general, lo tendrá que entregar como evidencia para el curso. Ahorita nada más dentro del chat se va a quedar hasta el número 2 de las instrucciones. Voy a dar 2 minutos, 1 minuto, para leer 5 columnas. Bueno, esperemos que ya estén las respuestas en el chat. Maestra, licenciada Laura, ¿ya tendrá las respuestas? Mira, parece ser que la imagen no se ve del todo bien, pero por ahí Alejandra Álvarez Vivanco menciona el D, Juan Álvarez D, Alma Elida B, Laura Zarco B y Adriana Aguilar C. O sea, eso es nada más en relación a las 5 que está solicitando como mínimo para empezar a compartir en relación a lo que preguntaste, doctora. Sí, muchas gracias, maestra, licenciada. Pues aquí vemos que la mayoría son de la pequeña muestra que tenemos en el chat, un C y un B. No hay ni una, o sea, no hay nadie que sea sumamente lógico, que reciba la información y la procese de manera verbal, de manera, la pura cuestión de lo que es lógico y lo que sería también la matemática. Y entonces esto nos pone un gran reto. Tenemos, en la mayoría somos visuales, globales, creativos, holísticos, integradores, sintéticos y artísticos. Las actividades que recibiríamos, yo también soy sería que somos como más prácticos, requerimos color, requerimos esquemas, requerimos actividades donde nos movamos, donde movamos el cuerpo. Estas nuevas modalidades en Zoom nos ponen un poco en aprietos, nos exige muchísima atención, nos cansa mucho a los D. A los C también, porque no tienen la posibilidad de estar viendo al de junto, esa parte interpersonal, humanística, esta parte de las emociones, cuando estamos en Zoom, en Meet, es como más limitado. Entonces requerimos también los de C, tenernos paciencia en estos momentos, y cuando regresemos a las clases presenciales,
Estas dos requieren muchas actividades donde nos movamos, donde haya materiales, donde la gente toque, brinque, se mueva, grite, diga. Entonces, con esto lo que quería yo era mostrar que muchas veces la escuela, al ser tradicional, limita mucho la adquisición de la información por parte de los alumnos. Este es Ned Herman. Como les decía, él es una persona que considera que es muy importante saber qué parte, no nada más qué hemisferio, sino qué cuadrante del cerebro es el que tengo más desarrollado. Aquí en el esquema que aparece, vemos que los D son más abstractos y les llaman el estratega. Al C le llaman el comunicador y es más emocional. El B es más secuencial y es el organizador. Y no tenemos, por lo menos en la muestra pequeña, ningún experto o lógico. Les voy a comentar acá abajo, vienen unos datos, les decía hace rato, hay personas que pueden manejar más de un cuadrante, pero solamente es el 7% de la población. El 60%, o sea, más de la mitad, maneja dos cuadrantes. El 30% maneja 3 cuadrantes y el 3% maneja las 4. Estos son unos súper estudiantes, súper profesores que pueden amoldarse a otras personas porque pueden funcionar con cualquier tipo de información, de cualquier forma que venga, con cualquier reto que se les solicite. Los libros de este autor que ustedes pudieran consultar son muy interesantes. El cerebro creativo del 91, Cuadrantes cerebrales desde el 81, El cerebro integral del hombre de negocios en el 96 y ¿Qué seré cuando crezca? En el 98. Cabe aclarar que este hombre hizo sus investigaciones para hombres de negocios, no para la escuela. Él quería desarrollar al máximo y en el más corto tiempo posible las habilidades de los hombres de negocios. Bueno, vamos a seguir con otro estilo de aprendizaje. Si tienen dudas, las apuntan en el chat y las solucionamos al final. Ay, perdón, es el mismo, nada más es para que veamos la parte límbica. O sea, normalmente nosotros tenemos 3 cerebros, o sea, así se le llama a la teoría de los 3 cerebros. Aunque no tenemos realmente 3 cerebros, tenemos 3 etapas evolutivas del cerebro. La primera etapa, que está en la base del cerebro, o el tronco del cráneo, es una parte que trabaja la conexión con la tierra, el funcionamiento de todo el cuerpo, pero después en medio del cráneo, o sea, todo esto que podemos tocar, esto es la corteza, pero en medio está la parte límbica, donde está el hipotálamo, o sea, las emociones y el aprendizaje se trabajan en la misma zona. El neocórtex, que es todo esto, sobre todo esta parte que se está desarrollando en los adolescentes, son las partes del cuadrante A y el cuadrante B. La parte interior del cerebro, que también trabaja el aprendizaje, están vinculados mucho más con las emociones. Entonces, analicen por favor sus resultados. Si ustedes son C o B, es más probable que sus emociones interfieran más en el aprendizaje, pero todos influyen las emociones en el aprendizaje porque los neurotransmisores son los mismos para la felicidad, para el orgasmo, para el aprendizaje. O sea, son 3 procesos, aparecen distintos, pero se procesan en la misma zona, que es la zona límbica. Bueno, ahora sí vamos al siguiente modelo. No, seguimos en el mismo, perdón. Aquí tenemos algunas características de lo que hacíamos cuando trabajamos con 2, como el 60% trabaja 2
cuadrantes, la predominancia de 2 cuadrantes. Por ejemplo, cuando hacemos la predominancia del A y del D, trabajamos principalmente corteza cerebral, somos capaces de separar nuestras emociones del trabajo intelectual y entonces tenemos esa facilidad de ser más prácticos. Si trabajamos el A y el B, estamos trabajando una parte del neocórtex, de esta parte que les decía yo que cubre toda nuestra cabeza, con una parte de las emociones y entonces somos realistas y ordenados. Si trabajamos el B y el C, solamente somos básicamente emociones aprendiendo. Podemos aprender muy rápido, pero requerimos estar felices para aprender. Una cosa que hacen los chinos es, les dicen, finge, aunque sea finge una sonrisa para facilitar el aprendizaje. Y por último, C y D, que es una parte igual de neurocórtex y sistema límbico, es idealista y es kinestésico. Se requiere estar moviendo, requiere aprender jugando. Entonces, este es otro modelo donde manejamos muchos procesos. No sé cómo compartírselos porque la letra es muy pequeña, pero la idea es que cada parte de los hemisferios maneja diferentes actividades. Digo, sí, diferentes actividades. Por ejemplo, los que son, a ver, voy a regresarme para que ubiquemos. Los que son A serían más comprensivos, tendrían estrategias cognitivas, estrategias de electroescritura, procesos lógicos, procesos investigativos, inteligencia lógica y matemática, o sea, los que no hubo ninguno. Los que son B, que ya son parte de lo límbico, tendrían muchos procesos inconscientes, procesos de acción y manipulación, desarrollo de aptitudes, serían muy inductivos y deductivos, serían muy buenos para negociación cultural y tendrían mucha gestión y control. La parte que también es de la parte límbica, desarrollo emocional, psicoafectivo, valores, procesos espirituales, moral, música y verbal. Y por último, la otra parte del neocórtex, procesos artísticos, lúdicos, biónicos, sinécticos, la memoria auditiva, discriminación de timbres, procesos conceptuales y sintéticos, afectaciones y sentido del humor. O sea, podrían aprender con el neocórtex, pero un poco más flexible que el A. Ahora sí, otro modelo, perdón. Este modelo de Felder y Silberman es un modelo que ya tiene 20 años, sin embargo, a mí lo que me gusta de este par es que ellos nos permiten entender que el proceso de aprendizaje no es solamente, como les decía en el BAC, que solamente hacían recepción de la información, sino que ellos dicen que hay que revisar cada uno de los procesos del alumno. Entonces, en el 1, recibir qué tipo de información recibe, aunque yo aclararía mejor qué tipo de información y por qué vía recibe la información. Iríamos al modelo BAC. ¿Ya? Aquí viene 2, a través de qué modalidad sensorial, si lo hace visual, kinestésico, auditivo o táctil. ¿De qué forma organiza la información? ¿De qué forma procesa y cómo comprende la información? Y por último, ¿en qué trabaja y procesa la información que recibe? Y después nosotros que estamos fuera del cerebro del alumno, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué estaríamos recibiendo de ese alumno? Dependiendo de qué tipo de estilo de aprendizaje tenga. Aquí tenemos el esquema que manejan estos dos autores, Felder y Silberman. Dice que hay lo que les había comentado, el procesamiento, la recepción, el input, el understanding. Entonces, el alumno puede ser activo o reflexivo. Puede ser sensitivo o práctico y puede ser intuitivo, puede ser visual o puede ser verbal. Aquí no está hablando de kinestésico.
puede ser secuencial y puede ser global. Entonces, estos modelos de aprendizaje son mucho más completos, requieren que el maestro esté todo el tiempo revisando qué papel tiene el alumno ante el aprendizaje. El texto se llama Inteligencia computacional para los cambios del aprendizaje tecnológico. Es del Congreso, de la librería del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí lo que tenemos es un gran mundo digital y entonces lo que estábamos haciendo para la enseñanza en el mundo físico pareciera no ser suficiente. Y entonces hay algunos autores como Zúñiga y Lau que proponen nuevas competencias para este aprendizaje. O sea, no nada más tenemos que ser autónomos, no nada más tenemos que usar las 4 cuadrantes del cerebro, no solamente tenemos que pensar en que el alumno tiene varios procesos en los que recibe, en los que organiza, en los que procesa y trabaja la información, sino que además tenemos que pensar si sí cumple o no cumple con las competencias digitales que está solicitando, está exigiendo estas modalidades que ya existían, ya existía Zoom, no nació, ya existía Meet, pero ahorita nos estamos forzando a hacerlo casi exclusivamente por estos medios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesores? Cuidar, por supuesto, la eficiencia de los dispositivos y sistemas por los que vamos a transmitir. Suena como muy obvio y sin embargo a veces nos fallan. Tener capacidad para organizar y evaluar información de los medios. Recordemos que los medios no siempre escriben la información verídica, sino que en muchas ocasiones no es cierta. Ver de qué forma vamos a recuperar la información, cómo vamos a guardar esta información para no perderla. Acuérdense que los cambios de formato en términos tecnológicos nos han ido perdiendo fotos, nos han ido haciendo perder grabaciones que teníamos anteriormente. No sabemos cómo va a seguir evolucionando la tecnología, pero tenemos que ir procurando respaldarla y tener la posibilidad de hacer la migración de un modelo de tecnología a otra. Favorecer, casi no todos los Zooms favorecen, pero hay algunos modelos que sí, la comunicación interpersonal. Es muy importante, ya vimos, sobre todo para los que tienen el cuadrante C, los que les interesa mucho lo emocional, el trabajo con otra persona, que sepa qué opina el otro, qué siente. Lo ideal sería poder verlo, poder sentirlo, incluso poder abrazarlo, que ahorita sería casi, no sé, algo muy mal visto. Sin embargo, es muy importante para el aprendizaje este tipo de procesos de interacción con el otro humano. Y ver qué otro tipo de conocimientos nos está brindando el entorno, en qué contexto estoy dando estos nuevos aprendizajes. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba estudiando, estábamos haciendo un servicio social en el centro educativo que estaba en la Avenida Revolución, junto al Instituto, el INA, pertenecía al INA, y entonces se trabajaba con personas que no vivían en las ciudades, vivían en zonas rurales. Y entonces nosotros lo que hacíamos era evaluar los materiales que ya llegaban al centro. Y el tema que había impartido el maestro era el semáforo. Y entonces los alumnos eran de una zona alejada de lo urbano, una zona rural, una zona indígena. Y entonces recuerdo muchísimo un semáforo dibujado en una hoja entre montañas y un burro esperando pasar. O sea,
tenemos que tener muy claro que el contexto sea el adecuado, o sea, porque muchas veces los alumnos pues sí entendieron lo que era un semáforo, pero pues la pusieron ahí en el ser, donde ellos vivían. Y tratar lo que se veía desde la didáctica crítica, la importancia de resolver problemas reales con los conocimientos que estamos haciendo. Y si nosotros resolvemos problemas reales, estamos utilizando los 4 cuadrantes cerebrales. Ver que haya un dominio del lenguaje tanto de texto como de figura, como de movimiento, como numérico, como sonoro, o sea, haya que los participantes dominen todos los lenguajes, todos los mensajes que les vayamos a dar, y si no los dominan, ir abriendo esa brecha. Operar sistemas tecnológicos en el mundo de manera personal y de manera laboral, tener destrezas para organizar la información, para relacionar la información, para analizar, para sintetizar, para deducir, para sacar inferencias, ser alfabetizado tecnológicamente. Cada vez estamos aprendiendo más de esta tecnología y la idea es seguirlo haciendo. Aplicar los conocimientos en diferentes situaciones y contextos. Identificar y resolver problemas de software y de hardware. Procesar y gestionar información abundante y compleja y participar en comunidades de aprendizaje. Esto es lo que proponen estos autores en su texto Competencias Digitales y Educación Superior, que está disponible en Internet. Pues regresamos casi para cerrar al triángulo interactivo y entonces volvemos a ver que el profesor finalmente, lo que nos decían desde que empezaron la tecnología educativa, que el profesor es un simple mediador del conocimiento que va a vincular a los materiales y al alumno. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay tecnología tanto en los alumnos como en los profesores, como en los contenidos, y entonces este triángulo interactivo sería mucho más complejo en esta nueva circunstancia de educación a través de las tecnologías. Este mismo texto nos propone diferentes tipos de dimensiones para analizar lo que hace un alumno y lo que hace un profesor. El alumno aprende a aprender, como ya habíamos comentado. Por lo tanto, el profesor debe propiciar la autonomía y dar pautas de intervención. El estilo de aprendizaje, pues hay que ver, este autor dice que absorbe imágenes y videos, pero hemos visto que es mucho más complejo que eso. Tiene que ver con un sinfín de actividades y de formas. Y entonces al profesor le tocaría ampliar las formas y estilos de aprendizaje a utilizar. O sea, si tenemos alumnos que son solo D, no los vamos a dejar solo con D, sino que les vamos a ir exigiendo poco a poco otros estilos. Entonces lo que se recomienda es ir variando unas actividades, potenciar D, otras actividades, potenciar el cuadrante C, otras el cuadrante B y otros la lógica del cuadrante A. Los alumnos, ¿qué nos están diciendo? Que quieren respuestas instantáneas. Nosotros ahorita en orientación, los alumnos así le mandan a uno un correo así, ¿te puedo llamar? Entonces cuando uno revisa el correo, pues por lo menos ya pasó una hora. Y nosotros tenemos que enseñar a poner claras las reglas del tiempo en el aula virtual. No podemos estar a su disposición, podemos dar un horario. Tenemos que tener, los alumnos generalmente tienen acceso hipertextual, o sea, lo que no viene en el texto, pero que se entiende que ahí está, mejorar sus habilidades textuales, corporales y verbales, y nosotros tendemos a ser más textuales y verbales y nosotros tendríamos que ir mejorando nuestras habilidades icónicas, hipertextuales, gráficas y sonoras. El alumno puede estar en varios espacios. Yo no lo recomiendo, pero yo he visto que están en clase, están chateando, están al mismo tiempo en Facebook.
Y nosotros tendríamos que aprender a convivir con esto, aunque yo sí prefiero que los alumnos estén estén a la vez en todos esos, porque nos desquicia. Los peligros de las redes, tenemos que enseñar a los alumnos a que se protejan y nosotros también tenemos que ir aprendiendo de eso. Los alumnos tendrían que construir conceptos a partir de lo digital, de lo numérico, de la causalidad, de la identidad del tiempo, y nosotros tendríamos que facilitar esta transferencia de conocimiento. Los alumnos tienen muchísimas competencias. Tenemos que irlas enfocando a lo que nosotros estamos solicitando de los contenidos en las aulas, y nosotros tendríamos que ir facilitando la autonomía y la transferencia de conocimientos. Y por último, tendríamos que aprender a distinguir la información confiable de las redes, tanto alumnos como profesores, y nosotros tendríamos que irnos abriendo cada vez más a lo digital, a la innovación, a las nuevas herramientas, y a diseñar nuestros propios materiales, que sean no solamente una copia de lo que viene, sino que tengamos alguna aportación. Esto ya lo hayamos visto. Solamente para cerrar, revisemos que nosotros al enseñar tomemos en cuenta todas estas características del aprendizaje autónomo. Y hasta aquí mi participación. Yo les preguntaría, ¿qué estrategias me llevo? Muchas gracias. Una participación de una maestra de preescolar decía que ella ya tenía más o menos pensada su estrategia en relación a cómo trabajar las emociones a través de la música. Y bueno, yo creo que ya es un avance en la evidencia que ella va a desarrollar. Pero bueno, mientras tanto, agradecemos a la doctora Ana Luz por su participación en relación al tema y abrimos el espacio para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. También les comento que en este momento se pondrá el link en el chat para que empiecen a registrar su asistencia, y creo que ya tenemos por aquí algunas de las preguntas que han llegado a través del chat. Una de ellas dice, nos la hace Norma Angélica Ayala Rodríguez: ¿y qué estrategia sugiere para enseñarles a los estudiantes a seguir instrucciones? Enseñarles que, perdón, no se escuchó. ¿Qué estrategia sugiere para enseñarles a los estudiantes a seguir instrucciones? Hay algunos ejercicios que inclusive están en internet. Se dan una serie de pasos y ellos tienen que seguirlas. El de internet tiene como 16 pasos, y en el último punto dice, solamente escriba su nombre y dele la vuelta a la hoja. Entonces, los que no siguieron todos los pasos, hicieron muchas cosas, suman, restan, dividen, y los que siguen las instrucciones solamente hacen 2 actividades. Ese es uno, pero podrían utilizar cualquier secuencia de instrucciones que ustedes generen. Por ejemplo, es muy importante que después de que ustedes den las instrucciones, el estudiante les confirme qué entendió, y ahí es donde ustedes van a darse cuenta si sí tiene seguimiento de instrucciones. Si no tiene, es probable que también la instrucción esté dada en un estilo de aprendizaje que no es el del estudiante. Algunos lo van a entender por la parte visual, algunas por la kinestésica, algunos por la auditiva. Entonces, tener como una forma de confirmar que sí comprendieron las instrucciones. Por otro lado, culturalmente los mexicanos no nos gusta revisar manuales, no nos gusta ese tipo de seguimiento visual de instrucciones. Pero
tenemos que irnos abriendo y aprendiendo, así que a todos nos hace bien hacer ejercicios de seguimiento de instrucciones. Espero haberle respondido a la maestra. Por aquí también bueno, ahí han llegado varias, pero espero que con algunas que se respondan engloben algunas otras que han sido menos, por decir así, más precisas. ¿Cómo fomentar la autonomía cuando el contexto social, familiar, económico y anímico no es el más adecuado para el alumnado? Bueno, ya estuvimos viendo cómo fomentar la autonomía. La autonomía es que el alumno se vaya haciendo cargo de su propio aprendizaje, vaya siendo consciente. Y los alumnos, aunque tengan problemas emocionales, sociales, que su familia no sea la más comprensiva, los alumnos, no sé, tengo muchos años de trabajar, claro, yo trabajo a nivel desde secundaria, bachillerato, licenciatura. Cuando uno habla con ellos y entonces les regresa el problema, tú, a ver, ¿cómo estás pensando resolverlo? En lugar de que nosotros le digamos cómo lo va a resolver, es irle haciendo preguntas que lo lleven a que él mismo empiece a tomar una actitud activa en lo que tiene que solucionar, que va a ser desde cómo aprender, cómo resolver algún ejercicio, cómo resolver algún problema personal en el que se haya metido. Uno a veces quisiera ahorcarlos, pero eso no resuelve nada. Lo que tendríamos que hacer es decirle, bueno, yo he visto que eres muy inteligente, en esta ocasión, ¿cómo vas a aplicar tu inteligencia para resolver esto? O sea, ahí estamos tomando en cuenta sus emociones, su autoestima, le estamos dando como un reto al estudiante para ponerse en el papel de ser activo en el aprendizaje. No es sencillo y no es porque algunos estudiantes estén en circunstancias difíciles. Para todos, hemos estado acostumbrados por siglos a ser estudiantes pasivos y de repente ser activos no es sencillo. Entonces requiere mucho, requiere que diseñemos los profesores actividades encaminadas hacia allá. Bueno, hay otra que nos dice de qué forma es factible propiciar la autonomía en el aprendizaje cuando los estilos de aprendizaje son distintos en los estudiantes. Esa pregunta me parece muy buena. De hecho, esa es la idea, que nunca va a haber un grupo en el que todos los estudiantes tengan un solo estilo de aprendizaje. Eso es casi imposible. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es ir diversificando las actividades y apoyando a los estudiantes, donde si en esta ocasión dimos la explicación solamente de manera verbal, apoyo de manera más personalizada a los que no son el cuadrante A, los que no utilizan preferentemente el cuadrante A, los que no son auditivos de manera preferencial. En la siguiente vez lo doy por escrito o lo doy con unos esquemas y entonces apoyo a los otros. Entonces voy mezclando las actividades. Esa es la idea general de la conferencia, que haya una mezcla de las actividades, unas veces auditivas, unas veces visuales, unas veces kinestésicas, unas veces lógicas, unas veces más interpersonales, unas veces de tal manera que tenga yo una mezcla de todos los estilos de aprendizaje en el aula, y así no favorecer a unos ni a otros, sino se vayan complementando. No sé si respondí a su pregunta. Hay otras preguntas que tienen que ver específicamente cómo desarrollar la autonomía en los alumnos de preescolar.
Ahí es una edad fantástica porque es una edad en que ellos quieren hacerlo solitos. Muchas veces nos dicen, yo solito. Entonces es como la mejor edad para favorecer el aprendizaje autónomo. Si ustedes revisan todo lo que hace Montessori, las escuelas Montessori facilitan mucho, o sea, hay una serie de tareas que el alumno tiene que hacer, no son muy complicadas, generalmente son vinculadas con la vida cotidiana, y él tiene que elegir qué quiere hacer. Y además están encantados porque es la edad. También se pregunta cuál es la opinión en relación al aula invertida. Ahí confieso, no sé, no me he metido a ver el aula invertida y ya tendría que haberlo hecho. I'm sorry. No podría responder. ¿Cómo se genera la autonomía del aprendizaje en personas que genéticamente están desfavorecidos intelectualmente? O sea, supongo que me está diciendo que son personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo del que se esperaría para un aula cotidiana, un aula considerada normal. Lo mismo que en preescolar, tendríamos que irnos a actividades más pequeñas y ir trabajando por procesos y entonces irle preguntando. Yo trabajé un tiempo en una escuela especial y los alumnos son muy activos, realmente participan. Por supuesto que sus respuestas son, a lo mejor podríamos decirle, más simples, son muy, muy emocionales, sobre todo los que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, son amorosísimos, tienen un gran desarrollo de las habilidades artísticas, todo lo que serían son emocionales, son artísticos, sería ir trabajando a través de eso poco a poco, y ahora tú qué quieres hacer. O sea que es un poco regresarle al alumno desde su nivel, por supuesto, qué está haciendo, qué está queriendo hacer. También en el chat se expresa la preocupación del papel que los padres juegan en el desarrollo de la autonomía de los alumnos. Y la pregunta es, ¿cómo hacer que los padres tengan un buen apoyo para el desarrollo de la autonomía de sus hijos? La pregunta de los 64,000. Muchos padres consideran que ser buenos padres es hacer muchas cosas por sus hijos. Es más fácil para un padre abrirle la boca al bebé y meterle la comida que estar esperando que se ensucie mientras él come por sí mismo. Entonces tendríamos que ir trabajando incluso desde ese nivel, desde antes de preescolar, la importancia de que hagan. Si ellos acomodan, no va a quedar tan bonito, pero es ir trabajando esta parte. Ya en la etapa de preescolar, hablarles a los padres que hacer las cosas por los hijos es reducirles la oportunidad de que ellos aprendan. No todos los padres van a entender. Hay unos padres que insisten porque sienten que es una forma de amor. Yo cuando he trabajado con padres les he dicho que el amor más grande es permitirles aprender, soltarlos en ese sentido, irlos haciendo cada vez más autónomos. Y el mayor reto son los padres. Incluso hay unos que hasta en licenciatura llegan con sus hijos. Ya es el colmo de lo opuesto a la autonomía, pero sí es un gran reto trabajar con los padres. Suerte. Bueno, hay varias preguntas que también reflejan la preocupación de cómo hacer entender al alumno la importancia
en su propio aprendizaje. Entonces, no sé si ahí pudiéramos esperar un poco más de claridad en este sentido. Es un gran reto hacer entender al alumno que él tiene que tomar una parte importante, sobre todo si está en un medio donde fue educado para que le hagan, y en este momento donde además nuestros hijos están haciendo pocas cosas, si no cooperan en su casa, entonces, y nosotros somos los únicos que queremos que hagan algo por sí mismos, se van a resistir, por supuesto que se van a resistir. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma le vendemos al estudiante lo maravilloso que es hacer cosas por nosotros mismos? En su entorno, ¿qué podría hacer si él supiera hacer cosas por sí mismo? Si pudiera crecer, o sea, si ustedes se meten a revisar todo lo que es las grandes avances que hace el cerebro cuando es entrenado, las redes neuronales crecen muchísimo. Entonces, pues yo les vendería esa idea de que van a ser mucho más inteligentes y no me la van a comprar el 100% de los alumnos, pero poco a poco van a ver, y la idea será también poner actividades trampa en la que a fuerza tengan que hacerse cargo de su aprendizaje de manera sencilla, al principio muy pocas y cada vez más y más y más, y en un continuum ir haciéndolos autónomos. Esa sería mi propuesta. Pues como vemos, se manifiesta mucho la preocupación por el desarrollo de la autonomía, pero sobre todo en esta época en la que la educación a distancia se ha manejado como una cuestión inmediata y que ha llegado como un reto para los docentes, creo que es muy importante que nos comente un poco más sobre cómo a través de la educación a distancia, pues es un aspecto desfavorable que influye en el desarrollo de la autonomía. Nos quisiera comentar un poco más porque algunas de las preguntas tienen mucho que ver con estos retos que nos ha planteado la educación virtual, la educación a distancia. Pues efectivamente, uno de los mayores retos que ha tenido la educación a distancia es que pareciera que cada quien está en su casa y que no ven lo que sucede. O sea, hay como poca capacidad del maestro de darse cuenta del desarrollo de las actividades en equipo. Muchos alumnos en diferentes espacios educativos están sintiendo que no aprendieron. Primeramente porque los docentes no hemos estado sabiendo elaborar las actividades de manera virtual. Entonces, nosotros también estamos aprendiendo. Entonces, es en un proceso. Entonces, yo lo que podría sugerir es que hagamos un equipo, alumnos y profesores, y entre todos empecemos a inventar actividades, hagamos esto como más lúdico y si los alumnos son más diestros que nosotros en el uso de las redes, ellos podrían trabajar esa parte y los profesores podrían ayudarles con otra, o sea, hacer una especie de trabajo más colegiado junto con los alumnos. Yo, por ejemplo, tenía que tener una reunión por Meet con un chico y bueno, yo a él le encargué que abriera la reunión de Meet, o sea, no, en esa parte va uno soltando la responsabilidad hacia los jóvenes. Y por supuesto que es difícil, estamos de la noche a la mañana, también para los jóvenes es difícil, porque hay jóvenes de secundaria que tienen unas clases en Meet, otras clases en Zoom, otras clases así en cada una de las plataformas. Y se están haciendo expertos en plataformas. Bueno, ahora tendrían que también aprender a hacer otro tipo de cosas, aprender a tomar su aprendizaje. ¿Qué cosas les están fallando? Por ejemplo, en la UNAM, muchos alumnos están pidiendo que todas las materias prácticas
les sean anuladas. O sea, no reprobarlos, anularlas, como si nunca las hubieran tomado porque no han podido aprender de manera práctica. Eso es ser autónomo y decir, disculpen, esta parte no aprendí, estoy consciente de que no aprendí, a pesar de que sí estuve en un horario, a pesar de que sí leí lo que me recomendaron, pero yo no puedo tener una clase de química donde tengo que vincular 2 o 3 compuestos y donde me tengo que imaginar las reacciones. Entonces los alumnos están pidiendo que esas clases no les sean tomadas en cuenta en el currículum. Todavía estamos negociando en cada facultad qué se va a hacer, pero esa es una de las opciones. Fisioterapia. No es lo mismo nada más aprenderse los músculos en un esquema que ya trabajar con un cuerpo y hacer ciertos movimientos. Y así en cada carrera los alumnos están diciendo que esa parte les falta. Eso es ser autónomo, porque estoy autorregulado. O sea, sé que sí sé y que no sé. Sé que me falta. Si nosotros como profesores hacemos una lista de los contenidos y del tipo de aprendizaje que requerimos, el alumno podrá ir viendo, ya lo tengo, que es lo que hace precisamente Montessori. Montessori hace listas y entonces los mismos jovencitos, aunque sean de 7, 8, 9 años, van diciendo, esta actividad ya la tengo, ahora me falta esta. Sí, esta ya la empecé, pero me atoro en tal parte, entonces puedo pedir ayuda. Entonces, cuando doy estos organizadores previos, yo como docente, los alumnos es más fácil que se vuelvan autónomos. No sé si con toda esta historia y esta respuesta queda más claro el papel del aprendizaje autónomo en este momento en redes. También por ahí se solicita que se maneje un poco el concepto de autorregulación y autosabotaje. Autorregulación es esto que decíamos, ¿no? Yo soy capaz de decir que sé, que no sé, pero tengo que tener un organizador previo. ¿Qué es un organizador previo? El profesor me dice qué es lo que yo tengo que aprender. Puede ser que me muestre la carta descriptiva o solamente los temas y de cada tema qué tendría yo que haber aprendido, de qué forma lo tendría yo que demostrar. Y entonces yo voy revisando uno por uno lo que sí sé. El sujeto autorregulado sabe que el tiempo que está dedicando no es suficiente o sí es suficiente. Sabe que tiene que reorganizar su espacio de trabajo, sabe que le está fallando tal materia. Eso es ser autorregulado, que nadie viene y me anda diciendo, ahorita ya vas a ponerte a estudiar física, sino que yo solito sé que voy a dar prioridad a algunas materias y no a otras. Autosabotaje es un concepto completamente diferente que se usa en la psicología, en la terapia, para las personas que hacen actividades que van en contra de ellas. De hecho, hay un síndrome que se llama self-sabotage, o sea, autosabotaje, y son personas que por algún motivo, por algún problema que tienen en su familia, tienden a autosabotearse, a meterse con personas que les van a hacer daño, a no estudiar en el momento que necesitan estudiar y entonces presentarse al examen y reprobar. Yo conocía un caso de un chico en la Facultad de Ciencias que se ponía a estudiar y después se quedaba dormido y le decían, ¿y cómo te fue en el examen? Ay, no me gustó, mejor me salí. Pero no estaba estudiando, o sea, no era un sujeto autorregulado. Le costó mucho trabajo sacar la carrera, la hizo, no sé, creo que en 10 años. Es un caso, y actualmente da clases, pero en química. Pero sí, la mayoría de los jóvenes no son autorregulados. La autorregulación se adquiere desde la primaria. Nosotros, por ejemplo, en la UNAM, cuando los alumnos asisten a la atención presencial, se les pregunta cuándo empezaste a hacer las tareas por ti solo, que es una de las características de ser autorregulado.
y muchos comentan que desde primero de primaria, pero si ya entraron a la secundaria y no están nada autorregulados, van a batallar mucho. La autorregulación se adquiere desde el preescolar, pero se adquiere principalmente en la primaria y se supone que ya en bachillerato y licenciatura ya sean autorregulados. Entonces, los profesores de primaria tienen una gran responsabilidad junto con los padres en que los alumnos sean autorregulados. El posponer, por ejemplo, que es un autosabotaje, ¿no? La famosa, las gentes que, sí, pero lo hago mañana, y no lo hacen. Bueno, pues han llegado también muchas felicitaciones, excelentes gracias. aportaciones, muy buena ponencia. Muchas gracias. Excelente tema. Bueno, hay muchos comentarios de este tipo, pero también nos piden que se aclare un poco en relación a cuál va a ser la evidencia que van a entregar los docentes resultado de esta conferencia. Si nos quisieras explicar un poquito, doctora. Sí. Vimos bastante en relación a al modelo de Ned Herman de los cuadrantes. Entonces, habíamos pedido que nosotros nos ubicáramos en una de las características. Ahora, ya sea para esa característica o para cualquier otra, hacer una estrategia didáctica, o sea, ¿cómo voy a enseñar un tema? El tema es el que ustedes quieran, el contenido. ¿Qué estrategia van a usar? ¿Con qué materiales? En general, esa sería lo que se está solicitando. Por ejemplo, si el contenido es enseñar aprendizaje autónomo, yo tendría que tener una estrategia, por ejemplo, para las personas que son muy lógicas. Entonces, yo les tendría que ir dando todos los pasos para identificar a estas personas que serían A, que son las que hay menos, de qué manera ellos pueden identificar una persona que tiene un uso predominante del cuadrante A del cerebro, que es un cuadrante del neocórtex. Y la idea general sería que la estrategia tendría que ir muy, muy esquemática. Tendría yo que poner un esquema que dijera paso A, paso B, paso C, porque ellos son muy lógicos. Tendría yo que hablar, por supuesto, de datos cuantitativos, lo que hice yo en la última diapositiva, donde decía, qué porcentajes tiene cada uno. Eso iba dirigido a los que son A. Suponiendo que fuera para alguien D, pues a lo mejor lo haría bailando, a lo mejor lo haría pintando, ubicando colores. Entonces, la estrategia cambiaría. El contenido sería el mismo, pero yo lo haría con movimientos, con algo más holístico, más visual. A lo mejor le pediría que lo iluminara. Espero que haya quedado claro el ejemplo, pero por supuesto que van a usar contenidos de sus propias materias, ¿no? Digo yo. Muchas gracias. Pues queda una pregunta que me parece importante retomarla. Es muy específica. Dice, ¿qué pasa con alguien que recibió un medicamento que bloqueó los neurotransmisores de dopamina y serotonina? ¿Volverá a tener la facilidad para el aprendizaje de manera natural? Los medicamentos que bloquean no duran eternamente en el cerebro. Lo que yo haría si fuera esa persona, si a mí me hubieran dado un medicamento que me bloqueara, ya sea porque sea un medicamento psiquiátrico, un medicamento, no sé, para depresión, ansiedad, lo que haría sería tomar mucha agua, moverme mucho, mover las articulaciones, que es donde a veces se queda guardado el medicamento. Claro que el medicamento tiene que salir del cerebro, que es donde está bloqueando los neurotransmisores,
¿Y qué es la dopamina? La dopamina es lo que se genera cuando yo estoy muy feliz. Entonces, generaría más dopamina con actividades de mucha felicidad, me movería mucho, me reiría, así no sé, me iría a platicar con alguien, haría reuniones con mis amigos para estar muy a gusto, claro que ahorita los tendría que hacer por Zoom, pero eso no quiere decir que no me dé felicidad y que no me pueda reír, que no pueda brincar. Hay otros métodos que usa, por ejemplo, hay una cosa que se llama la técnica Mora, que integra dopamina al cuerpo. El chocolate, comer chocolate también incrementa la dopamina. Hay muchas formas y el cerebro no queda tieso para siempre, o sea, pasmado porque bloquearon la dopamina. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el espacio de preguntas. Parece que estamos sobre el tiempo. Y también nos hacen la pregunta de si será posible que se compartan las diapositivas. Pues yo creo que no, pero pueden ir viendo y podrían haber ido tomando fotos. Este trabajo que nosotros estamos presentando aquí, lo hicimos como son parte de los talleres que ofrece la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y son los que llevamos a las diferentes espacios. Lo que hacemos normalmente con este material un poco más ampliado es que damos talleres presenciales a los maestros y les ponemos ahí sí actividades para los 4 cuadrantes, les mostramos más estilos de aprendizaje, mostramos más definiciones de aprendizaje autónomo y la idea es que los profesores lo trabajen así, entonces igual pueden entrar, de hecho hay muchísimos autores que trabajan aprendizaje autónomo, hay muchísimos, podrían consultarlos, se encuentran disponibles en diferentes lugares, tanto en libros como en páginas de internet. Bueno, de cualquier manera les recordamos que esta conferencia queda en el canal de comunicación educativa y cuando la quieran volver a revisar, pues lo pueden hacer en el momento que gusten. Y creo que con esto cerraríamos la participación de la doctora Ana Lu, no sin antes agradecerle por su atención y su disposición que siempre ha tenido hacia comunicación educativa, y creemos que todo lo que nos vino a compartir enriquece sobremanera lo que se vino a trabajar sobre la autonomía en el aprendizaje en los diferentes alumnos de educación básica. Y también les comentamos que en esta ocasión también nos acompañó gente no solo de educación preescolar, primaria y secundaria, sino también de educación media superior y superior, e incluso no nada más del estado, sino de otros estados y de otros países. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia y les cedo en este momento la palabra a la doctora si quiere darnos alguna última recomendación. Adelante. Pues yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia. Agradezco a todo el equipo de comunicación educativa el haberme invitado. Y la única recomendación es que el aprendizaje es un tema que pareciera ser que ya se dijo todo y siempre hay algo nuevo, siempre podemos ir aprendiendo nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Gracias. Le seguimos haciendo la invitación para que elaboren su portafolio de evidencias, recordando que no solo es un requisito para la entrega de su constancia,
sino hay que ver también todas las bondades que tiene ir elaborando cada una de las actividades que nos han solicitado en las conferencias, porque esto además enriquece nuestro trayecto formativo en relación al trabajo virtual, que como lo hemos dicho muchas veces, es un reto para el docente de hoy en día. Agradecemos su asistencia a todos y a cada uno de ustedes y los esperamos el día miércoles 10 de marzo a la misma hora y por este mismo medio. Y en esta ocasión tendremos el webinar denominado El trabajo con mis alumnos que no cuentan con las herramientas para aprender a distancia. Entonces, como ven, pues los temas tratamos de ofrecerles en comunicación educativa una amplia gama de posibilidades para todos y su participación es muy, muy importante. Esperemos que seguir contando con su asistencia. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Facebook, Comunicación Educativa SEE. Pueden suscribirse a este canal y seguir aquí, como les decía anteriormente, todas las conferencias siguen ahí para cuando las quieran volver a revisar. Y además, si están suscritos, les van a llegar las notificaciones de los eventos que sigamos realizando. Estamos por finalizar la transmisión, por si aún alguien falta de registrar su asistencia a la conferencia de hoy, pues esperamos que lo hagan a la brevedad posible. También agradecemos, como siempre, la participación y la presencia de la doctora Natalia Bustos Carrillo, quien siempre está acompañándonos en este evento, apoyándonos, impulsándonos a seguir adelante. Y no sé si la doctora nos quiera dar algunas palabras. Bueno, me dicen que la doctora tenía un compromiso que la hizo retirarse unos minutos antes. De cualquier manera, pues sabemos que Formación Continua está presente para la validación de este evento y por tal razón, pues es muy importante darle continuidad a cada uno de los webinars. No sé si hay alguna otra indicación. Ninguna. Pues muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia y nos vemos en 15 días. Buenas noches. Sigámonos cuidándonos y nos vemos pronto.